Amigos, bienvenidos de nuevo a nuestra segunda temporada de Harpazo. Este es el segundo tema de esta temporada y ya estamos profundizando sobre el tema del arrebatamiento de la iglesia. Bueno, es una continuación de nuestro programa anterior, así que yo les quiero invitar para que revisemos una de las doctrinas que estamos analizando, que desde luego que es una de las doctrinas antiguas. El amilenarismo es una doctrina muy antigua que inicia desde los tiempos de los apóstoles, porque ya acuérdense que habían algunos que creían que la resurrección se había efectuado tal y como cree el amilenarismo, pero no se había desarrollado en su plenitud. Pero va a tener unos antecedentes que le van a impulsar a su desarrollo, y uno de esos antecedentes es que después de la caída de Jerusalén y después de la invasión de Adriano, bueno, va surgiendo ya con una forma un poco más la doctrina del reemplazo, que es al principio una de las creencias fuertes que se usó para defenderse la iglesia misma de la persecución. Pero para los amigos que no tienen una idea de qué es el reemplacismo y esta doctrina antisemitista que ataca directamente al pueblo judío, al pueblo de Israel, les invito a que me acompañen a ver un resumen de las características de lo que es la doctrina del reemplazo. Este es el resumen de las creencias de la teología del reemplazo. El pueblo judío fue destituido y reemplazado por la iglesia. La nación judía es igual a cualquier pueblo étnico, no es pueblo, escogido de Dios. Cada judío individualmente debe experimentar el nuevo nacimiento en la iglesia, pero como pueblo carecen de futuro, esperanza y propósito, especialmente en el plano de Dios. A partir del año 70, cada pasaje que dice Israel se refiere a la iglesia. Todas las bendiciones fueron pasadas a la iglesia, excepto las maldiciones que siguen siendo para Israel. Ser hijo de Abraham es un hecho espiritual, no nacional. A la iglesia le corresponde adueñarse del mundo y no es promesa para Israel. Aseguran que Jesús enseñó a los judíos que perderían sus privilegios espirituales y este se daría a otro pueblo. Mateo 21:43. No es judío el que nace de raza, sino el de corazón. Romanos 2:28. Los judíos fueron desgajados y la iglesia es hoy el olivo. Todas las promesas y pactos con Israel hoy son para la iglesia y son espirituales, alegorizando los términos de Jerusalén, templo, Sión, tabernáculo, reino y otros. Amigos, sin embargo, pese a que esta doctrina tiene cierta estructura, basada desde luego en una interpretación alegórica que iba a surgir más adelante, esta doctrina tiene varios problemas. Uno de los problemas es pensar que los pasajes que hablan de la inclusión de los gentiles, pensar que son pasajes que hablan del rechazo hacia Israel o la exclusión de Israel. De ninguna manera. Los pasajes que hablan de la inclusión de los gentiles a la bendición no necesariamente tienen que ver con un rechazo para los judíos o una exclusión para el pueblo judío, sino que lo único que hacen es decir que la iglesia también está incluida dentro de esas bendiciones. Además, es echar por tierra muchísimos pasajes que mencionan la promesa eterna de Dios para Israel. Por ejemplo, Deuteronomio 7:6, donde se dice que Israel es el pueblo especial, escogido de Dios sobre todos los pueblos. O Deuteronomio 32:9, en donde se dice que el pueblo de Israel es su heredad, la heredad de Dios para siempre. O en 1 Crónicas 16:13 al 17, donde se manda a los judíos a hacer memoria del pacto que Dios ha concertado con Abraham para siempre. Además, en el Salmo 94, versículo 14, se dice que Dios no dejará a su pueblo Israel. Entre otros está Isaías 49, 15 al 16, donde se dice, Dios no puede olvidarse de Israel. Fíjense que también dice que escogió a Israel y no lo desechó, según Isaías 41, versículos 8 y 9. Y así una serie de pasajes bíblicos donde dice que Dios no se olvida de su pueblo ni de su pacto eterno que ha hecho sempiterno. Eso está en el Salmo 105, versículos 8 al 10. Asimismo, hay afirmaciones donde se declara abiertamente que Dios va a restaurar
a Israel, y eso está en Ezequiel 37. Encontramos muchísimos más pasajes donde se dice cómo Dios ama con amor eterno a Israel, según Oseas 11, 8 al 9, y que levantará de David, del trono de David, a un rey para siempre. Entonces, estamos hablando de esas promesas importantes. Otra de las características interesantes es que si las profecías del Antiguo Testamento cumplidas a Abraham de tener una tierra, un Mesías y un reino, dos de ellas se han cumplido en forma literal y completa, porque ellos han tenido una tierra y un rey, quiere decir que también la profecía que falta sobre un reino va a ser también un cumplimiento literal. Todas las profecías del Mesías se cumplieron literalmente en este sentido. Y la profecía que falta sobre el reino también se va a cumplir en forma literal. Podríamos hacer enumeración de varios pasajes bíblicos más que respaldan el tema y la doctrina del premileniarismo y también del dispensacionalismo. Pero en este momento entendemos que Dios rechazó a los que rechazaron físicamente al Mesías, pero no ha rechazado a su pueblo. Ante la pregunta, ¿ha rechazado Dios a su pueblo? El amilenarista va a decir que sí, mientras el apóstol Pablo dice, en ninguna manera. Eso es la teología del reemplazo. Miren, a medida que fue desarrollándose esta doctrina, ese tipo de teología, y que los padres de la iglesia fueron agarrando una especie de recelo en contra del pueblo de Israel, surge otro personaje muy interesante, porque cómo fue que se dio esta circunstancia, cómo se desarrolló la teología amilenarista de tal manera que vino a reemplazar la enseñanza inicial de la iglesia, que es el premilenarismo y el dispensacionalismo. ¿Cómo fue que sucedió? Bueno, algunos personajes que influyeron en esa causa por la que el pueblo fue distanciándose de esa esperanza. Entonces vamos a estar entrando a ver las escuelas que van surgiendo. Una de las escuelas que es la escuela alegórica. Entonces, sobre el tema de la escuela alegórica es el tema que vamos a profundizar en nuestro próximo bloque, así que no se despegue, venimos con más aquí en Harpazo. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Harpazo. Es muy importante el estudio que estamos llevando acerca de la historia de los primeros años de la iglesia y cómo fue dado un paso grande, enorme y lamentablemente distanciándose de la fe premilenial y dispensacional. Algunos elementos que tenemos que revisarlo desde el punto de vista objetivo de la historia y no denominacional o de acuerdo a nuestro movimiento, porque en algunos movimientos estudian la historia omitiendo al propósito algunos eventos, algunas menciones, algunos personajes y también enfocando a las personas que son la línea que siguen haciendo caso omiso a una verdadera y objetiva revisión de la historia. Entonces es muy importante que hagamos este tipo de revisiones, porque es así que vamos a entender cómo va surgiendo el amilenarismo, que es realmente circunstancial y que lamentablemente la mayoría de la iglesia fue inclinándose posteriormente hasta esa mentalidad y esa manera de mirar la interpretación de las escrituras. Entonces les voy a invitar para que conozcamos 4 personajes interesantes de los padres de la iglesia y también un quinto personaje más que es precisamente uno de los líderes más fuertes como lo fue Constantino. Acompáñenme a ver el siguiente clip. Clemente de Alejandría
nacido a mediados del siglo II y se estima que murió entre los años 211 y 216 de nuestra era. Fue alumno de Panteno, administrador de la Escuela de la Catequesis de Alejandría. Tras la muerte de Panteno, tomó las riendas de dicha escuela. Orígenes o bien Origines, del 185 al 253 de nuestra era, considerado el padre de la Iglesia Oriental, fue uno de los tres pilares de la teología católica y protestante no evangélica. Tuvo mucha influencia en la Iglesia, que acepta el método alegórico y espiritual de interpretación de la Biblia. Constantino I el Grande, que vivió del 272 al 337 de nuestra era, hijo de Constantino Cloro y de una cristiana llamada Helena, proclamado emperador romano desde el 306 de nuestra era. En las iglesias orientales es llamado el 13º apóstol. Fue el legalizador de la religión cristiana por edicto de Milán en el 313 de nuestra era y refundador de la ciudad de Bizancio, actualmente Estambul en Turquía, llamándola Nueva Roma o Constantinopla, que significa la ciudad de Constantino. Ambrosio de Milán vivió del 340 al 397 de nuestra era. Fue preparado para que también se convirtiera en funcionario imperial, por lo que recibió formación jurídica. Adquirió sólidos conocimientos teológicos, estudiando la Biblia y autores griegos como Filón, Orígenes, Atanasio y Basilio de Cesarea, Agustín de Hipona o Aurelius Augustinus Hiponesis, que vivió del 354 al 430 de nuestra era. Dedicó gran parte de su vida a escribir sobre filosofía y teología, siendo Confesiones, en el que cuenta su historia, y La ciudad de Dios, donde establece las bases de su inclinación teológica, sus obras más destacadas. Se adhiere al cristianismo por medio de Ambrosio en Milán, y sus dos principales pilares fueron el neoplatismo y Ambrosio. Inició su cristianismo creyendo en el quiliasmo o milenio, que fue la visión de la iglesia primitiva, pero más tarde lo rechazó debido a las opiniones antisemitas de Ambrosio y Jerónimo, quienes pensaban que el milenio era judío. Su rechazo del milenio hizo necesario el desarrollo de una nueva visión escatológica. Así fue que desarrolló la escatología llamada amilenialismo, que significa no milenio. Pues amigos, esto es algo muy interesante porque es, por así decirlo, el puente que hace que la iglesia pierda la esperanza premilenialista en la venida de Cristo y se incline hacia un amilenarismo, y que posteriormente un extremo del amilenarismo sería el postmilenarismo. Sin embargo, la fe original de la iglesia era esperar la venida del Mesías para establecer su reino. Y como hemos visto, estos personajes fueron personajes claves. Uno de ellos fue Clemente. Clemente fue el fundador prácticamente de la escuela alegórica, pero que no despunta esta escuela sino hasta que llega Orígenes, quien con muchas tendencias gnósticas va a llevar a una interpretación espiritualizada de las escrituras, de tal manera que viene a echar por tierra toda la escuela literal, que para entonces tanto Teodoro de Mopsestia, que está en Antioquía, como también otros más como Tertuliano en otra escuela, que es la escuela literal, van a estar en contra de ese tipo de interpretación alegórica. Lamentablemente, la fuerza de Orígenes fue tan grande que posteriormente va influyendo sobre otros personajes más. Especialmente su interpretación va agarrando fuerza cuando surge este personaje llamado Agustín. Y es Agustín aquel personaje que es básicamente, como por decir, el teólogo del catolicismo, porque en su ciudad de Dios él echa por tierra completamente lo que es la esperanza del reino mesiánico, espiritualizando todas las escrituras. Curiosamente en contra de Orígenes, pero usando el método alegórico para interpretar las profecías. Y esta doctrina convenenciera que benefició en su libro La ciudad de Dios, benefició al catolicismo. La razón es que el romanismo vio en esa doctrina una manera fuerte para poder manipular a las personas y tener a cargo todo el poder, tanto político como religioso en uno solo, que se dio
previamente a la aparición de Constantino. Esto es algo que fue circunstancial desde luego, porque cuando Constantino viene y trunca en el año 313 el cese de la persecución, la iglesia, que era la perseguida continuamente, y por eso es que tenía la esperanza premilenial, porque la persecución trajo en ellos la esperanza de que Cristo venga y los libre de esa persecución. Pero ahora vino Constantino y los libró de esa persecución. Ahora la esperanza se pierde. Pues ¿para qué esperar algo cuando ya el reino está con ellos, cuando la iglesia ya tiene fuerza, ya tiene poder, ya tiene riquezas, ya no necesita un Mesías? Y a lo mejor esa doctrina de un reino mesiánico, de un rey futuro, incomodaría a Constantino y a todos sus séquito de líderes. Entonces es una doctrina que tiene que quedar en desuso, se pone a un lado, y Agustín viene a estructurar de una manera más ya formal el amilenarismo, el cual va a ser precisamente caer en terreno fértil en manos de personas quienes iban a utilizar ese tipo de doctrina para decir que el reino es la iglesia y ahora a la fuerza se tenía que pertenecer a ese reino, o simplemente eran excluidos a través de muchos sistemas que eran persecutorios. Esto es algo muy interesante porque es ahí donde van surgiendo algunos grupos celosos, no muchos, pero que, como la historia oficial, que la mayoría de los historiadores eran de línea del romanismo, y luego posteriormente en llegada a la reforma también eran de la línea de los reformadores, que pusieron como herejes a esos grupos. Uno de esos, claro, habían extremos, eran los montanistas, pero los montanistas, que incluso Tertuliano, al ver la corrupción oficial de la iglesia, él se inclina por los montanistas. Ellos mantenían dos cosas, el profetismo y la escatología. Aunque hubo sus extremos, y eso a lo mejor fue el problema del amilenarismo, son los extremos. No que sea una falsa doctrina, sino que algunos grupos celosos se fueron al extremo, incluso de predecir la fecha de la venida del Hijo de Dios. Pero inicialmente esos grupos realmente mantenían esa fe en la venida de Cristo. Amigos, vamos a un corte y en nuestro siguiente bloque abundaremos más sobre este tema del surgimiento del amilenarismo. Gracias por continuar con nosotros, porque estamos analizando la historia del tema del arrebatamiento de la iglesia, cómo fue el salto en que la iglesia se convirtió de la fe premilenial y dispensacional a un amilenarismo que negaba completamente el retorno y la esperanza de Cristo. Y bueno, ¿qué les parece si damos ese resumen de esta manera? Primero, Orígenes. Orígenes ataca directamente el milenio, promoviendo el método alegórico en su escuela de Alejandría, Egipto. Fue cuando se mezcló allí ese tema y se distanció de la verdad original, de las raíces que son judeo-cristianas. Luego surge otro personaje, que es Constantino. Constantino, recuerden, pone fin a la persecución, y la iglesia ahora está casada con el imperio. Él es experto en unir la religión con el Estado, y ya que está casada, pues ¿para qué espera a su novio? Si ya está casada con el Estado y con el poder temporal, y esto va a dar un salto porque se pierde la esperanza. Ya no hay persecución, así que no hay esperanza en que vengan a sacarnos de este mundo para encontrarnos con el novio. Tercero, Dionisio, discípulo de Orígenes, preparó el terreno para que ese rechazo fuera completamente de las profecías, porque a través de la promoción que él hace en contra del libro de Apocalipsis, en el año 360 el concilio de la Odisea descartó la inspiración del libro de Apocalipsis, y es allá que va tomando forma todo lo que es el amilenarismo. Y por último, Agustín. Agustín viene a ser la gota que derramó el vaso para atacar las herejías de Orígenes, sus extremos, y que incluso Orígenes al principio era premilenialista, pero
con su distorsión y su método alegórico, se convierte en amilenarista. Ahora, y también Agustín, atacando a los montanistas, que eran prácticamente los únicos que en ese grupo, que no era un grupo pequeño porque fue creciendo, atacándolos rígidamente, atacó también la doctrina del premilenialismo. Así que su método alegórico de Orígenes fue utilizado como arma para forjar la doctrina amilenarista, y de esta manera se apoyó el poder temporal de la iglesia oficial, sistematizándolo Agustín prácticamente el amilenarismo. Entonces podríamos concluir que el padre del amilenarismo es Agustín en el siglo IV, de tal manera que se fue apartando de la fe del primer tiempo, porque hay muchos ejemplos. Por ejemplo, tenemos allí uno de los documentos más antiguos, que es del profesor Cameron Rothers del Seminario Teológico de Tyndale. Él tradujo uno de los libros que fueron encontrados de Efraín de Nisbis del 306, que es conocido también como Efraín el Sirio, en donde él dice, este es uno de los padres antiguos, él dice de esta manera en su libro: porque todos los santos y elegidos de Dios están reunidos ante el tribunal que ha de venir y son llevados al Señor antes que venga la confusión que llenará el mundo. Eso dice Efraín, y estamos hablando desde el siglo III después de Cristo, perdón. Entonces, realmente fue un tema que ellos tenían bien entendido, y que hubo personajes que mantuvieron el premilenialismo en toda la historia de la iglesia, aunque fueron no de la iglesia oficial ni de los más famosos. Y a veces esa es la razón por la que no se le dio mucho énfasis. Y este combustible que deja Agustín va a sepultar la fe premilenial durante toda la Edad Media, y va a hacer que incluso los reformadores que reforman la doctrina de la soteriología se queden sin reformar la escatología, llevando una escatología católica amilenarista. Lamentablemente, aún los protestantes siguieron llevando la misma línea de interpretación amilenarista, salvo casos esporádicos. Bueno, pero la doctrina del rapto, entonces, del arrebatamiento de la iglesia, no la inventó ni Lacunza, ni Darby, ni otros más, ni Scofield, sino que fue precisamente la fe que los primeros padres ya de la iglesia habían tenido. Entonces, por eso es que en nuestros programas vamos a seguir ahondando en el tema del arrebatamiento de la iglesia, y vamos a estar explicando precisamente Marcos capítulo 13 en nuestros próximos programas, porque vamos a ir profundizando sobre este tema del arrebatamiento de la iglesia. Algunos de nuestros amigos han estudiado toda la doctrina en contra del arrebatamiento, y dicen que viene a ser Margaret quien soñó este tema, y ahí se basa el arrebatamiento de la iglesia. Sin embargo, esto no se basa en un sueño, se basa en lo que Dios ha enseñado en su palabra. El Nuevo Testamento enseña claramente la doctrina del arrebatamiento, y tenemos allá muchos datos históricos donde demuestra claramente que los creyentes de siempre fueron creyentes que esperaban el arrebatamiento de la iglesia y tenían una fe premilenial. En algunos casos no sistematizado, no muy claro, y desde luego que tanto el premilenialismo como el dispensacionalismo ha ido evolucionando, porque eso es lo que se llama la revelación progresiva, la iluminación progresiva en este caso también. Entonces, muy interesante entender que la iluminación progresiva nos va a llevar a una comprensión más amplia de la verdad cada vez, y también no desmeritar lo que sucedió en la Reforma. Pero no podemos quedarnos con el tema de los reformadores con respecto a la escatología. También hay que revisar la escatología. Y bueno, en este sentido debemos de entender que si los reformadores no trataron en todo su esplendor el tema del arrebatamiento, es porque ellos estaban luchando contra la maquinaria de la Inquisición que se estaba gestando sobre ellos, y todo ese elemento que tenían sobre el tema de la soteriología. Pero llegado el momento de tratar la escatología, tenían que revisar también ese tema, y llegó el momento
y ahora es el tiempo en el que Dios está dando revelación de su palabra. Amigos, hemos llegado al final de este programa, pero estamos preparando ya estudios de Marcos capítulo 13. No se lo pierdan, en nuestros próximos programas vamos a estar profundizando sobre este tema que sé que va a ser de gran edificación para su vida. Se despide de ustedes su amigo Salomón de la Cruz Tuyú.